pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pero volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era al amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si ese no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, ¡a ese no! ¡A Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y, acercándose a él, le decían, ¡Ja, ja, ja! ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo, mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y crucifícalo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, he aquí a vuestro rey. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Pero en el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos.
Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento, todos nos arrodillamos. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y, como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vimos este Viernes Santo, donde preparamos nuestro corazón para vivir este momento del Calvario, este momento difícil que vivirá el Señor, que pasando totalmente de madrugada, orando, sudaba gotas de sangre, que se entregaba por amor y oración a la humanidad, para ser ese cordero que se inmolará. Es ahí donde veremos este santo evangelio de San Juan, capítulo 18, versos siguientes. Esta experiencia del Señor, donde orando será traicionado por uno de sus apóstoles, Judas, quien lo entregará con un beso a su maestro. Es ahí donde el Señor vive este momento tan difícil, porque se entregará no solamente por el pueblo de Israel, sino por la humanidad. Y por eso el Señor dirá:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogáis a mí? Interroga a los que me han oído sobre los que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Pero el Señor sufre la incomprensión, el maltrato, la tortura. Es ahí donde lo llevarán al Sanedrín, donde unos levantarán falsos testimonios, desacreditando los signos, los milagros que acompañarán al Maestro y que hablan por sí solos, porque vemos cómo el Señor viene a salvar a su pueblo. Pero también al Señor Jesús, que comparecerá ante los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos. También lo llevarán a donde Poncio Pilato. Vemos cómo el Señor Jesús también, que es condenado a muerte, como iniciamos ese Santo Via Crucis, pues él antes de eso, de ser condenado, hablará con Poncio Pilato. Hablan qué es la verdad. Y en esas preguntas que también Poncio Pilato hará, le dirá el rey, y el Señor dirá: soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Es la forma distinta que Dios tiene para responder a la humanidad. Es el amor de Dios vivo. Y veremos cómo muchos le dirán al Señor: crucifíquelo, crucifiquen. Salvarán a Barrabás, pero entregarán al inocente. Por eso el Señor Jesús carga con la cruz, la abraza con amor. Su mirada es una mirada de amor, pero también de tristeza por actuar de la humanidad que no comprende quién ha venido a salvarlos. El Señor que caerá por primera vez, el Señor que está siempre con nosotros, que nos ama, también se encontrará con su Santísima Madre. Y es bello ver a través de la película La Pasión, de esta hermosa expresión: carne de mi carne, corazón de mi corazón. Esa madre que sufre porque su hijo injustamente va a la muerte. Pero el Señor, a través de su mirada, le da fuerza a esta Santísima Madre. Vemos que al Señor se le agotan las fuerzas. Y alguien le ayudará, como Simón de Cirene, aunque no comprende. Piensa que el que lleva la cruz es alguien que cometió un delito, pero no es así. Porque es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La promesa que habían anunciado los profetas, pero no le creyeron. Vemos también la misericordia de los que están alrededor del Señor Jesús. Como es esta mujer, la Verónica, que enjuga el rostro de Jesús. Aquellos que también sufren por la injusticia que cometen con el Hijo de Dios. El Señor caerá por segunda vez. El Maestro nos muestra su humanidad,
nos muestra esos momentos difíciles que tiene que vivir, pero que la fuerza la encuentra en el Padre. Y vemos que ante la injusticia con el Hijo de Dios, de todo lo que tuvo que vivir, los azotes, le colocaron una corona de espinas, cargando la cruz, consolará a aquellas mujeres que lloran por él. Estas mujeres, hijas de Jerusalén, donde el Señor dirá: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Pues si el árbol verde le tratan de esta manera, en el seco, ¿qué se hará? Miremos cómo actúa el amor de Dios a pesar del dolor, de la dificultad. El Señor, que caerá por tercera vez, y sigue cargando la cruz con esa fuerza, mostrándonos que ante el momento difícil de la vida, lo que se tenga que vivir, no hay que rendirse, porque nuestra mirada está en Dios. No te rindas a pesar de esos momentos que estás viviendo. Pon tu mirada en Dios y Él te dará la fortaleza. Despojarán al Señor Jesús de sus vestiduras y comenzará este momento tan fuerte donde el Señor será clavado en la cruz. ¿Te puedes alcanzar a imaginar el dolor a través de esos clavos? Porque ya, como te decía anteriormente, sufrió la flagelación. Ahora caminar con la cruz, vivir ese trayecto, y por último ser clavado en la cruz. Veremos ante ello estas 7 palabras que son bien importantes y que a través de esta liturgia, porque en la mañana celebramos todo este momento de la pasión, ya como nos muestra la liturgia, a través de este Viernes Santo vamos a vivir la exaltación de la Santa Cruz. Este día no se celebrará misa, porque estamos de luto. Estamos nos uniendo a los dolores de Cristo, a la injusticia que tiene que vivir. Por eso tenemos esta liturgia de la palabra. Esa palabra que a pesar de los momentos difíciles que tiene que vivir Cristo, nos anima a seguir adelante. Otro segundo momento es la oración a la Santa Cruz. Cristo que se entregó por amor para salvarnos. Y es así como también después de un tercer momento, la Sagrada Comunión, donde vamos reflexionando, donde tenemos que guardar un silencio, donde debemos meditar este misterio de la cruz, donde el Señor se entregará por nosotros. Así también en la noche meditaremos estas palabras, estas 7 palabras, viendo la misericordia del amor de Dios. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, por el error que comete la humanidad contra el Hijo de Dios, porque no comprende el proceder de Dios, la voluntad de Dios en la vida de la humanidad. 2. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre que era ladrón, Judas, fue ladrón, pero nunca se convirtió. A cambio, aquel hombre que acompañaba al Señor Jesús le pide el favor de que si puede entrar con él a ese regalo del paraíso. Pues así será. Ahora vemos cómo la Virgen Santísima queda sola, y veremos
cómo la respuesta del Señor Jesús a su Santísima Madre la dejará en manos del discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahora le dirá al apóstol Juan, ahí tienes a tu madre. Y vemos también esa pregunta que el ser humano tiene cuando sufre ciertos momentos. Pues el mismo Señor nos lo expresa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios nunca nos abandona. Está siempre ahí. Vemos cómo el Señor dirá, tengo sed. Nos muestra esa humanidad. Así como también todo está cumplido. Todo se cumple la voluntad de Dios. Pero nos invita a ir más allá. Porque hay un premio que es la vida eterna. Y veremos esa última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo que hace la voluntad del Padre. Cristo que se entrega por amor. Pues ahora el Señor muere en la cruz. Ha entregado todo al Padre. Todo se ha cumplido según las Escrituras. Veremos también cómo ante el momento del dolor de la injusticia con el Hijo de Dios, lo esclavarán a Jesús y lo entregarán a su Santísima Madre. Esa madre que sufre ese momento difícil, que abraza el cuerpo de su hijo, que con sus lágrimas expresa ese amor de madre ante la injusticia de la humanidad. Qué grande es el amor de Dios por nosotros. Yo te invito a meditar la cruz. Te invito a vivir ese momento. Y la iglesia nos invita a un ayuno. Que ojalá lo podamos hacer, no porque nos toque, sino porque realmente nos vamos a unir a esa pasión del Señor Jesús. A esa entrega de amor por cada uno de nosotros. Es un día muy especial. Es un día de guardar silencio. De meditar en ese regalo de Dios, donde nos preparará también para ese gran acontecimiento de la resurrección. Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos, nuestro héroe de carne y hueso, que se entregará por amor a la humanidad. Ahora les invito a orar con el corazón, a unirnos en estos momentos para que meditemos la cruz de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque nos amas. Has enviado a tu Hijo Jesús. Esa entrega de amor, sus palabras que son espíritu y vida, que ha venido no por los sanos, sino por los enfermos, por las ovejas perdidas de Israel. Sus palabras que eran sinceras y que muchos no entendieron. No comprendieron el proceder de Dios en que su Hijo vino a salvarnos. La sencillez, el amor, la misericordia, la entrega de Cristo por cada uno de nosotros. A través de esta pasión, que el Señor nos enseñe a abrazar la cruz y que nosotros sepamos responder a su llamado de amor. Porque en la cruz, ese instrumento que anteriormente en algunas culturas era de castigo, es la victoria de Cristo,
que vence la muerte, el pecado, al diablo de los demonios, para darnos ese sentido de vida, para comprender el llamado de Dios. Cristo nos ama y por ese amor ha venido a salvarnos, a darnos esa promesa de la vida eterna. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te invito a escribir en los comentarios esta hermosa frase: fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo. Porque la cruz, que para los judíos fue necedad, para los gentiles locura, para nosotros es sabiduría, fuerza de Dios. Y por eso en Cristo encontramos el amor, la misericordia. Cristo, victoria de nuestra fe.